y haga la obra preciosa que tiene para cada uno de nosotros, porque Él es bueno y maravilloso. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Nehemías. ¿Ven? Gloria a Dios, aleluya. Nehemías capítulo 1. Voy a permitir leer los primeros 3 versos y después estaremos orando. Dice la bendita palabra de nuestro Dios. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado y que habían quedado en la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron en la cautividad, ahí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Vamos a orar. Padre santo y poderoso, bendito eres, Dios eterno. Tu nombre alabamos, tu nombre bendecimos, mi Dios. Ante tu presencia nos postramos, reconociendo tu soberanía, reconociendo que tú eres Dios grande, poderoso, que tú eres el Dios que hace milagros y maravillas, ante el cual estamos postrados, rindiendo nuestra vida. En esta mañana queremos pedirte, Dios, tu Santo Espíritu se mueva en cada corazón, en cada uno de nosotros, Dios, tu presencia venga y toque, tu presencia haga la obra maravillosa para lo cual nos llamaste en esta mañana. Dios, bendice la vida de cada uno de mis hermanos. Dios, tú conoces nuestra condición, tú conoces nuestro corazón, Padre. Por eso pedimos que tu Santo Espíritu sea el que nos asista, tu Santo Espíritu sea el que se mueva, el que obre. Gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Bueno, pues en esta mañana vamos a hablar enfrentando la destrucción. Enfrentando la destrucción. Y mire, este libro de Nehemías, quizá muy conocido, muy leído, pero también para algunos lo desconocen, pero Dios tiene palabra para nuestras vidas, para nuestros corazones. Leemos que Nehemías estaba en Susa, en el reino de Persia, porque había sido, él había nacido en la cautividad, cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo por Nabucodonosor. Pues muchos de los judíos tuvieron familia ahí en Susa, y Nehemías es uno de ellos, uno de los que nació en el cautiverio. Y hermano, a veces nos preguntamos por qué Dios permite cada situación que vivimos. Esa situación que nos hace de repente sufrir, que a veces es contraria a lo que nosotros teníamos pensado, pero Dios tiene planes, propósitos muy especiales. Nehemías, estando ahí en Susa, dice que recibió visita de uno de sus hermanos, que quizá, pudiéramos hablar que es un judío, pero él lo considera como uno de sus hermanos. Dice que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté
por los judíos que habían escapado, que habían quedado en cautividad, y por Jerusalén. Y recibe una noticia triste, devastadora, angustiante. Nos dice: el remanente, los que quedaron en la cautividad ahí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Vemos que la noticia que recibe Nehemías, nada agradable, ¿verdad? ¿Y cuántas noticias hoy recibimos que no son tristeza, angustia, que nos causan dolor, pero que simple y sencillamente ahí se quedan? Vemos la reacción que tuvo Nehemías. Versículo 4, él reacciona o tiene una reacción humana, ¿sí? Y pudiéramos pensar: ay, qué cobarde, o qué débil es Nehemías, ¿cómo reaccionar así? Porque dice el versículo 4: cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Y le digo, es una reacción humana. Causa tristeza lo que estaba escuchando. Y su reacción, yo creo que es como la de varios de nosotros, o por qué no decirlo de todos. Cuando escuchamos algo triste, nos conmueve, nos lastima, duele en el corazón saber cuántas cosas malas están pasando a nuestro alrededor. Vemos la reacción de Nehemías aquí en este pasaje, cómo él reacciona humanamente. Se siente devastado, se siente impotente. Hermano, cuando nosotros vemos lo que hay a nuestro alrededor, creo que muchos de nosotros sentimos impotencia. Quisiéramos cambiar las cosas, pero en primera no está en nosotros, en segunda no tenemos las fuerzas, no tenemos la capacidad, no tenemos los recursos. Pero veamos la segunda parte de este versículo, que es una reacción espiritual. Sí, porque aquí Nehemías dice primero que él, cuando oyó estas palabras, se sentó y lloró. E hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Vemos cómo él reconoce a ese Dios grande y poderoso que tenemos por Señor de nuestras vidas. Y dice que ante él hizo duelo, se postró, ayunó, pero también oró. Hermano, y esta parte importantísima que Nehemías nos enseña, yo creo que es clave para nuestra vida como cristianos. Sí, es cierto que de repente las noticias nos devastan, nos hacen sentir tristeza y dolor, pero también tenemos que reconocer que tenemos un Dios grande, poderoso, al cual podemos recurrir y ante el cual nos podemos postrar, orar, clamar delante de Él. Sabe, hermano, que nuestra reacción siempre delante de Dios va a tener una consecuencia. Aquí cuando Nehemías oró, se postró, y mire, pareciera, pudiéramos pensar, si leemos el pasaje que continúa, podríamos pensar fue una oración de 5 minutos, de 15 minutos. Pero si usted ve lo que asienta la palabra de Dios, dice que él oró por varios días. Oré delante de Dios de los cielos, dice el versículo 4, e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos.
Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande, temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír las oraciones de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Podemos ver un hombre entregado a la oración, un hombre que, viendo la situación que había en Jerusalén, seguramente Nehemías ni conocía Jerusalén, seguramente Nehemías no había estado ahí, no era parte de ese pueblo, pero por herencia, sanguíneamente, era y se consideraba parte de Israel. Y cuando él levanta su clamor, cuando él ora, hermanos, él se siente parte de ese pueblo que había ofendido a Dios. Hicimos lo malo delante de ti, perdona nuestras iniquidades. ¿Cuántos años, hermano, Dios levantó profetas que les hablaron al pueblo de Israel, que se arrepintieran de su idolatría, que se arrepintieran de lo que estaban haciendo, pero ellos continuaron viviendo de una manera desordenada, hasta que Dios los dejó en manos del enemigo, en este caso de Nabucodonosor, y fueron llevados en cautiverio, y vivieron añorando estar en su tierra, añorando estar en el lugar que ellos habían nacido. Pero podemos darnos cuenta, en esta oración que Nehemías hace, él se identifica con el pueblo de Israel. No solo dice, pues aquellos mis antepasados, aquellos pecaron y por su culpa. Él no busca un culpable, sino él se siente parte de ese pueblo que se había apartado de Dios. Hermano, muchas veces cualquier situación, cualquier excusa nos es suficiente para alejarnos de Dios. Es que Dios ya nos dejó, pues ya vamos a vivir como nos venga en gana. Es lo que pensó el pueblo de Israel. Pero las consecuencias fueron grandes, hermano. Y en la actualidad, el mundo está viviendo lejos de Dios. Todo hombre tiene en su conciencia los principios que Dios puso. Quizá no conozcan la ley del Señor, pero sí tienen en su conciencia lo que es bueno y lo que es malo, lo que es pecado, lo que no agrada a Dios. Mas sin en cambio, dice la palabra que todos corren a hacer lo malo, o más bien todos corremos a hacer lo malo. Pero Dios es un Dios de misericordia. El contraste que tenemos entre el pueblo de Israel y Nehemías, podemos darnos cuenta que Nehemías estaba totalmente apartado. Él vivía en otro reino, pero él aprovecha su posición, la condición en la cual estaba es aprovechada para clamar ante el rey. En el capítulo 2 nos dice, verso 1, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey,
¿por qué estás triste? ¿Por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebrantamiento de corazón. Entonces temí en gran manera. Y estando en la presencia del rey, él tenía una posición muy especial. Él era el copero del rey, quien le servía, quien estaba para probar antes que todos la comida que el rey iba a probar. Él, a través de lo que hacía, si alguien intentaba envenenar al rey, pues el primero que moría era Nehemías. Esa era la condición de Nehemías, y él estaba en una posición muy especial. Amado hermano, usted y yo estamos en una posición muy especial. Dios nos ha puesto, nos ha llamado para ser sus siervos, siervos del Rey de Reyes y Señor de Señores. No es Artajerjes nuestro Rey, sino el Dios Todopoderoso. Pero vemos la condición de Nehemías. Él estaba en una posición de altura. Él estaba en una posición donde todo lo tenía. No le hacía falta nada, comía a la mesa del rey, vivía bajo el techo del rey. ¿Qué más podía pedir? Yo creo que su condición era inmejorable, salvo porque pues era esclavo de un rey, podemos decir pagano, un rey de otra cultura. Pero de ahí en fuera, su condición de Nehemías lo tenía en una posición muy especial. No le hacía falta nada, pero él se identifica con su pueblo. Él se da cuenta de que su pueblo está en una situación por demás complicada. ¿Qué hace Nehemías en esta circunstancia? Nos lleva a darnos cuenta que Nehemías era un hombre de oración. Dice la palabra de Dios, verso 3: y el rey le dijo, para siempre viva el rey, ¿cómo no estar triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Su decisión, hermano, no fue, ¿qué se me ocurrirá? Nehemías pedía dirección delante del Rey Todopoderoso, del Dios, y él fue en oración ante el Señor, se postró, pidiéndole la guianza, pidiéndole la dirección. Hermano, yo creo que es una parte que nos hace mucha falta a cada uno de nosotros. Orar ante Dios, pedirle la guianza y la dirección, y que nos haga sensibles a lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Pareciera muy fácil venir y encerrarnos en la iglesia, venir y cantar y alabar a nuestro Dios. Es bueno, pero a nuestro alrededor hay un sinnúmero de destrucción. Hay muerte, desolación, tristeza, angustia, enfermedad. Cuántas y cuántas cosas hay malas que están sucediendo. Pero a mí no me ha tocado. Pero yo soy hijo del Dios Todopoderoso. Su poder se manifiesta en mi vida. La presencia del Espíritu Santo nos cubre y nos protege. ¿Y qué más promesas y enseñanzas tenemos de parte de Dios? Qué bueno, si usted las sabe, y si no, las va a ir descubriendo a través de leer las Escrituras. Qué importante es la condición en la cual nos encontramos usted y yo, amado hermano. Somos hijos del Dios Todopoderoso.
somos hijos del Dios que hizo los cielos y la tierra, y que nos protege y que nos guarda, y que no es por nuestros méritos que estamos en esta condición, sino son los méritos que vino a hacer el Señor Jesucristo al morir en la cruz del Calvario, al llevar nuestros pecados. ¿Se da cuenta, amado hermano, la posición que usted tiene? Sí. Pero quiero decirle que a nuestro alrededor hay muerte, hay destrucción, hay muchas cosas. A finales o a mediados de octubre empezamos a predicar sobre un tema muy difícil, sobre el ocultismo que se da en todo el mundo, los días dedicados a la muerte. Y hermano, pareciera como, pues sí, tiene razón, hay gente que adora a los muertos, gente que los venera y que piensa que vienen y que van a convivir con él. Es parte de nuestra cultura. Hermano, no solo es parte de nuestra cultura, sino que es una situación muy difícil que el mundo le entrega la adoración a la muerte. Y si usted se dio cuenta, ha habido muchos eventos que van concatenados con esto. Muchas cosas que quizá no nos enteramos, pero ¿cuántos niños por salir a pedir calaverita fueron atropellados y murieron? Pareciera, bueno, pues fue una situación, un descuido de los papás. ¿Qué más pudiéramos decir? Pero hermano, son eventos espirituales que el enemigo aprovecha para ganar gente para él. Hoy en día, en nuestro alrededor, hermano, de repente escuchamos, hubo una balacera, hubo un ataque, y bueno, ¿cuántas personas murieron? Jóvenes que de repente están siendo cautivos por el enemigo, los ponen a trabajar para el mal. Y a nosotros nos parece algo muy lejano, aunque está ocurriendo en nuestra ciudad, pero decimos, pero no es de mi familia. Amado hermano, ¿qué pasaría si un día llegara la destrucción a nuestra familia? Por eso, hermano, tenemos que tomar el papel de Nehemías, enfrentando la destrucción. La destrucción es a la puerta de nuestra casa. Y si no es que ya ha penetrado, y que nosotros mismos somos partícipes de la destrucción de nuestra familia, que nosotros mismos somos partícipes de la destrucción de nuestro propio ser. Pero no nos damos cuenta, pensamos, está lejos, eso no me toca, eso no es parte de mí. Yo quisiera que en este momento nos diéramos cuenta cuántas cosas tremendas de destrucción, de muerte, de enfermedad hay a nuestro alrededor. Pero nuestra forma de salir es, yo estoy bien, a mí no me ha pasado, gloria a Dios, qué bueno que no le ha pasado a mano de hermano, pero creo que es un tiempo de reaccionar de una manera diferente. Usted, como parte de la iglesia, ha sido llamado
con un propósito muy especial. Vemos la vida de Nehemías, que era un hombre que en todo momento oraba a Dios. Sí es cierto que dijimos en un principio, reaccionó como una persona, reaccionó de una forma débil, mostró su debilidad, lloró, pero se levantó y fue ante Dios y se postró, y quizá ahí lloró más. Pero cuando se llora delante de Dios, no es por debilidad, es por rendir el corazón delante del Señor. Reconocer que nosotros somos limitados, que nosotros tenemos muy pocas cualidades y algunos ninguna. Pero Dios en su misericordia nos ha llamado y estamos aquí por la misericordia de Dios. Pero esa misericordia, hermano, tenemos que extenderla. Y solo podemos extenderla a través de orar, a través de poner a aquellas personas que usted conoce, a sus vecinos, a sus amigos, a sus familiares, en las manos de Dios. Dijimos que Nehemías oró a Dios. Versículo 4 del capítulo 2. ¿Qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Nehemías no se quedó donde estaba, hermano. Él le pidió autoridad, o autorización, mejor dicho, al rey para ir a Jerusalén, al sepulcro de sus padres, de sus antepasados. Hermano, aquí, ¿a qué nos lleva este versículo? ¿O qué tenemos que aprender esta mañana? Que tenemos que ir allá donde está la destrucción. Dios nos ha llamado y nos ha dado autoridad. Cuando el Señor Jesús llamó a sus discípulos, los llamó con 3 propósitos. Número 1, que estuvieran con Él, que aprendieran. Y que salieran a predicar la palabra. Vemos que en una ocasión dice que mandó a 70 de 2 en 2. Y la palabra del Señor nos dice que les dio poder y autoridad. El Señor Jesús dijo: toda potestad me es dada en el cielo, por tanto les doy poder. Hermano, el Señor Jesús nos da la potestad, nos da el poder que Él tiene para salir y hacer frente a esa destrucción. Usted y yo fuimos llamados para extender el reino de Dios. Pero hoy en día pareciera que el reino de las tinieblas es el que se está extendiendo. De muchas maneras. Mucha muerte, mucha destrucción, abortos. Todo lo que usted pueda escuchar en las noticias o leer, lo vivimos día a día. Y ahí es a donde el Señor le está llamando. Nehemías fue a donde estaba la destrucción. Aquello que había dejado el enemigo, murallas derrumbadas, las puertas quemadas.
En la antigüedad todas las ciudades estaban amuralladas para defenderse del enemigo. La ciudad que no tenía murallas era fácil presa del que venía y robaba. La Biblia dice que el enemigo vino para hurtar, matar y destruir. Y es lo que está haciendo hoy con la sociedad, es lo que está haciendo hoy con este mundo. Pero Nehemías se levantó y fue a reconstruir a esa ciudad que estaba destruida. Y mire, llama la atención porque ahí en Jerusalén, si usted recuerda cómo inicia este libro, capítulo 1, verso 1, dice que vinieron sus hermanos o su hermano con gente de Judá y les preguntó cómo estaban los que habían quedado. Nos dice que allí en Judá había gente, pero que se había acostumbrado a vivir en la destrucción, ¿cierto? Había gente, pero a veces pasamos sobre los bultos de basura, a veces pasamos sobre el cascajo y pues sí, ahí está, y alguien fue y lo tiró y ahí está, y ahí permanece y ahí va a estar por los años. ¿Qué pasaba con esa gente de Judá? Porque había quedado un remanente, pero se habían acostumbrado a vivir en la destrucción. Todo les era común. Hoy usted pasa por algunas colonias y ve jovencitos, 14, 15 años, tomando, drogándose, y es parte de su cultura, es parte de su forma de vivir. Hoy no nos impresiona que pues la gente, hoy es más fácil encontrar a una gente fumando marihuana que fumando un cigarro, porque han estado legislando para que ya no se fume tabaco, pero sí ha estado legislando para que se fume marihuana. Inconcebible, ¿verdad? Pero así es el mundo. Muy raro. Hermano, allí en ese lugar de destrucción había gente que estaba acostumbrada a vivir en la destrucción, que estaba acostumbrada a vivir en la inmundicia, en lo malo. Y hoy pasa lo mismo. La gente se ha acostumbrado a vivir de una manera mala. Hoy la gente se ha acostumbrado a robar, a matar, a cometer fechorías, y pareciera bueno. O a veces, hermano, tristemente, los últimos que se enteran son los padres. Hace unos días leía de una jovencita que murió, 14 años, se dedicaba a asaltar y la mataron. Y ella le decía a sus papás que iba a trabajar. Pues sí, iba a trabajar, pero no sabían los papás cuál era el trabajo de esta niña, porque una niña de 14 años. Hermano, o a lo mejor sí sabían, pero pues no pasa nada. Hoy, hermano, esto nadie lo puede cambiar, porque vamos de mal en peor. Pero hay quien
tiene el poder para hacerlo. Y Él es Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero mire, eso que estamos diciendo, que Jesús lo puede hacer, es a través de su cuerpo. Y usted y yo somos parte del cuerpo de Cristo. Hermano, yo no lo estoy enviando a que vaya y se enfrente. Hace unos meses un hermano americano llegó y fue al barrio Bravo y empezó a querer tirar un altar y bueno, les habló de que no era bueno adorar a la muerte. Y la reacción de aquellos pues fue quererlo matar. Hermano, yo no le estoy diciendo que usted vaya y derribe esos altares, pero sí le estoy diciendo que el Dios Todopoderoso lo ha llamado para que usted doble sus rodillas y empiece a orar por esos lugares que se están levantando de muerte y de destrucción, esos lugares que hay a su paso, quizá en su vecindad, quizá por donde usted transita. Hermano, y no tiene que ir y enfrentarse a la gente o enfrentarse a los ídolos, sino usted puede hacer algo muy especial. Nehemías lo que hizo fue clamar al Dios Todopoderoso. Y Nehemías recibió, aquí podemos ver que de parte del rey, pero nosotros podemos recibir de parte de nuestro Dios esa autoridad, ese salvoconducto que llevaba Nehemías para poder entrar y construir. Ahora, mire, si usted lee todo el libro de Nehemías, en una media hora se lo lee, así que no se espante. Es un libro de los cortitos, facilitos de leer. Pero cuando estaban construyendo, cuando estaban levantando los muros, ¿qué pasó? Vinieron los enemigos y lo quisieron atemorizar. Pero dice la palabra de Dios que estaban trabajando con una mano y con la otra, tenían una espada. Nosotros no vamos a agarrar la espada. O bueno, más bien, sí vamos a agarrar la espada. Pero ¿qué es la palabra de Dios? Dice Efesios que toda la armadura y parte de la armadura es la palabra de Dios, que es la espada. Yo creo que Dios, en su bendita misericordia, nos ha dotado de armas. Dice que nuestras armas no son carnales. Hermano, tenemos armas para enfrentar la destrucción. Pero las hemos guardado o no las sabemos usar. Pero hoy es tiempo de levantarnos y usar esas armas que se llaman la palabra de Dios, que es la espada, y la oración. Hermano, cuán importante es la oración. Podemos clamar a ese Dios Todopoderoso. Que venga y nos asista, que nos dé la guianza y la dirección, que nos dé el entendimiento. Dice Santiago que no sabemos pedir, porque a veces pedimos para nuestros deleites. Pedimos para ser el mejor pastor, el más famoso, el que sale en la televisión. Pues qué bueno por aquellos grandes hombres que predican a través de la televisión para multitudes. Pero el Señor nos ha llamado con otro propósito, hermano. Que donde vayamos, llevemos su mensaje. Que donde vayamos, hablemos de su poder. Y sabe, hay cosas que a veces no nos damos cuenta que suceden, pero suceden. Porque Dios está obrando, porque el poder de Dios se está manifestando. Hermano, hay un librito muy pequeño, se llama El equipo soñado de Dios.
Y nos habla de, bueno, a grandes rasgos nos habla de un equipo de básquetbol que fue muy famoso en los Juegos Olímpicos allá en España, donde pues dice que siempre perdía Estados Unidos. Estados Unidos inventó el básquetbol, pero los países socialistas lo empezaron a vencer porque llevaban a gente que tenía años y años siendo amateur. Y entonces las reglas cambiaron y llevaron un super equipo, llevaron a todas las estrellas de la NBA. Y entonces los americanos volvieron a recobrar el control de ese deporte. Pero todos trabajaron para el equipo. Eran grandes deportistas de diferentes equipos y todos tenían su ego y todos se sentían estrellas. Pero un día dijeron: necesitamos jugar para nuestro país. Necesitamos dejar nuestra arrogancia y nuestro egoísmo a un lado y unirnos como equipo y trabajar juntos. Y así lo hicieron. Trabajaron juntos y ganaron. Hermano, la iglesia también está equipada, o es un gran equipo, pero cada quien trabaja por su lado. Es que mi iglesia, mi reino. Dice este autor del libro que allá en Boston hicieron una reunión y firmaron un acuerdo que todos los pastores de esa ciudad no solo iban a trabajar por su iglesia, sino iban a trabajar por su ciudad. Qué cosa tan especial. Porque entonces empezaron a ver que la delincuencia empezó a bajar. A lo mejor soñamos con reunirnos con los demás pastores y trabajar juntos. Imagínense, hermano, que un día pudiéramos trabajar todos juntos por Iztapalapa. Aquella mujer que dijo: Iztapalapa, la ciudad más violenta de México, se convertiría en la ciudad más segura de México. Pero no. Cada quien trabaja por su reino. Cuando no nos hemos dado cuenta que el reino de Dios es único y que no nos pertenece, y que tenemos que entender que somos como Nehemías, súbditos del rey. Y Nehemías fue ante el rey y habló a él y recibió salvoconductos para ir y levantar esas murallas destruidas. El Señor nos está llamando, nos está diciendo: hey, tú tienes la autoridad y el poder para salir y hablar mi palabra. Tú tienes el poder y la autoridad. Dice la palabra de Dios que los que creen, estas señales les seguirán a los que creen. Pondrá las manos sobre los enfermos y sanará. Y si bebieran cosa mortífera, no les dañará. Hermano, pero a veces nos hemos acostumbrado a estar adentro. Qué bueno que usted puede venir a la congregación, qué bueno que usted puede venir y adorar al Dios Todopoderoso. Pero eso que usted hace es para que usted esté fuerte, para salir a hablar del poder de Dios. La destrucción nos está inundando, hermano, por todas partes, de todas formas. Escasez económica, problemas sociales. Pero es tiempo de que el poder de Dios se manifieste. Y en usted está el poder de Dios. En usted está esa autoridad que el Señor ha dado. Solo falta creer y actuar. Nehemías creyó
y actuó. Fue y le decía, hermano, llegó el momento en que los enemigos vinieron y quisieron atemorizarlo, pero la obra no la detuvieron, porque la presencia de Dios estaba con Nehemías, y la presencia de Dios está con usted. El Señor dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermano, se da cuenta que hemos sido llamados para detener la destrucción. ¿Por qué no oramos? Cierre sus ojos y mire, si usted quiere orar por su colonia, por su cuadra, por esa gente que a lo mejor usted ha visto, póngalos en las manos de Dios. Padre santo y poderoso, bendito Dios, Señor omnipotente, te alabamos. Ante tu presencia venimos, mi Dios, para exaltar tu nombre, para decirte, tú eres real y verdadero, tú eres grande y poderoso, Señor, y en ti hemos creído. Creemos en un Dios vivo, en un Dios que venció a la misma muerte, el cual nos ha llamado a ser parte de su pueblo, pero también nos ha llamado a predicar su palabra. Dios, aquí estamos, ponemos nuestras vidas en tus manos, te decimos, Dios, levántanos, Señor, haznos tener un espíritu de Nehemías, ver las cosas como Él las vio, Señor, que podamos sentir tristeza y dolor por los que se están destruyendo, pero que podamos, Señor, ser parte de esa reconstrucción, ser parte de ese pueblo que trabaja para tu obra, Dios. Aquí estamos en tus manos. Señor, capacítanos, danos la guianza y la dirección. Pedimos que tu Santo Espíritu sea con nosotros, nos guarde y nos bendiga. Gracias, mi Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Pues muy bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Una bendición poder transmitir este mensaje para usted. Que el Señor use su vida, que el Señor lo levante en oración y pueda clamar por aquellas personas que usted sabe que necesitan de esa oración. Dios le bendiga, hermano.